Las reacciones más importantes son probablemente las que tienen lugar en disolución acuosa. Todas las reacciones biológicas y gran número de las efectuadas en el laboratorio se realizan en el seno del agua. Una sustancia en disolución acuosa se disocia en fragmentos menores y se establece un equilibrio entre la especie no disociada y sus partes componentes. Una vez establecido el equilibrio, la unión de ambos iones para reconstruir el compuesto se produce con la velocidad precisa para compensar la disociación. La expresión de la constante de equilibrio para la disociación del agua es la siguiente, donde los corchetes representan las concentraciones en moles por litro. En disoluciones razonablemente diluidas, el valor del agua es prácticamente constante y se nota mediante la siguiente ecuación. Esta constante de equilibrio se llama producto iónico del agua y varía con la temperatura. Su valor es de 1,0 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. En el agua pura, las concentraciones de hidrógeno y oxidrilo valen cada una 1,0 por 10 a la menos 7. Debido a que las potencias de 10 son difíciles de manejar, se ha introducido la notación logarítmica llamada escala de pH, la cual indica el número de iones de hidrógeno presente en una sustancia. Esta definición tomó forma cuando se descubrió que el agua estaba formada por protones e iones de oxidrilo. A continuación observamos la ecuación general del pH. El pH no tiene unidades, se expresa simplemente por el número, el cual puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una sustancia es mayor a 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 7, es una sustancia ácida. Cuando más se aleje el pH por encima o por debajo de 7, más básica o ácida será la disolución. Cuando el pH es igual a 7, la sustancia es neutra. Funcionamiento de un electrodo de pH. El método determina el pH midiendo el potencial generado en milivolts por un electrodo. Este potencial se compara contra un electrodo de referencia que genera un potencial constante e independiente del pH. El electrodo de referencia que se utiliza es el de calomel, saturado con cloruro de potasio, el cual sirve como puente salino que permite el paso de los milivolts generados hacia el circuito de la medición. Una de las características principales del funcionamiento del electrodo de pH tenemos en la adquisición de señal, que viene generado por un circuito y los electrodos del sistema adquisidor que posee el equipo. El tratamiento de la señal, que se entiende como el sensor y la combinación de electrodos de pH, el circuito amplificador de precisión y el conversor. El post-tratamiento de una señal adquirido como uno de estos sensores debería incluir alguna clase de filtro pasa bajo, dado que las señales de pH son de dinámica lenta. Las altas frecuencias que se observen en la señal serán sin duda debidas al ruido. Y tenemos la incertidumbre y el rango de validez, que se utiliza en muestras con un pH mayor a 10. Se presenta el error del sodio o error alcalino. Es debido al intercambio de otros cationes distintos al hidrógeno, presentes en las disoluciones de análisis. El error puede ser grande, con muestras que contienen cationes monovalentes comunes a los existentes en la membrana de vidrio. Puede ser reducido utilizando electrodos especiales de bajo error de sodio y haciendo correcciones luego de medir. Cuando nos referimos a elementos constructivos, debemos considerar que los fabricantes montan los electrodos en diferentes materiales y así le otorgan distintas propiedades extras al instrumento. Sin embargo, la parte central de este es el bulbo para pH, siendo la pieza más vulnerable y delicada del equipo. Es recomendable tomar en cuenta las precauciones necesarias y realizarle periódicamente un calibrado, un debido mantenimiento y así se garantiza la confiabilidad en las lecturas. El mantenimiento de los electrodos. El electrodo de vidrio es relativamente inmune a las interferencias del calor, turbidez, material coloidal, cloro libre, oxidantes y reductores. La medición se efectúa cuando la superficie de la membrana de vidrio está sucia, con grasa o material orgánico insoluble en agua, que le impide hacer contacto con la muestra. Por lo anterior, se recomienda la limpieza escrupulosa de los electrodos. Los electrodos deben ser enjuagados con agua destilada entre muestras. No hay que secarlos luego con un paño, pues podríamos cargarlos electrostáticamente.
Apoyar suavemente un papel sin pelusas para remover el exceso de agua será suficiente. Para la calibración del pHímetro se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Como los electrodos de vidrio de pH miden la concentración de hidrógeno relativa a sus referencias, deben ser calibrados periódicamente para asegurar la precisión. Para esto, se usan soluciones buffer de calibración. Estas soluciones se encuentran estandarizadas contra una referencia de pH, certificadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías, que permiten calibrar con una resolución de hasta 0,001 unidades de pH, aunque por linealidad del sistema la calibración contra un punto de referencia sería suficiente. 2 o hasta 3 puntos aseguran resultados más confiables. El electrodo siempre se debe mantener húmedo. Se recomienda que se guarde en una solución de cloruro de potasio 4 molar o en buffer de solución de pH 4 o 7. No se debe guardar en agua destilada porque los iones se escurren por el bulbo de vidrio y el electrodo se volvería inútil. Tipos de electrodo de pH. Existen varios criterios de clasificación de electrodos de pH, los cuales son según la membrana de vidrio, según el cuerpo de vidrio, según la sustancia de relleno y los electrodos de referencia. Según la membrana de vidrio o bulbo de un electrodo se construye para ser usada en condiciones específicas. Diferentes tipos de membrana de vidrio pueden hacer el electrodo más fuerte, expandir su rango de temperatura o prevenir el error de sodio para altos valores de pH. Vidrio para propósito general. Varios rangos de pH y temperatura hasta los 100 grados centígrados. Vidrio azul tiene un pH desde 0 hasta 13 y temperaturas hasta los 110 grados centígrados. El vidrio ámbar posee un pH desde 0 a 14 y la temperatura hasta 110 grados centígrados y bajo error de sodio. Electrodos según el cuerpo. Este se clasifica en electrodos con cuerpo de epoxi y electrodos con cuerpo de vidrio. Los electrodos con cuerpo de epoxi son resistentes a los golpes, pero no deben ser usados a altas temperaturas o para compuestos inorgánicos. Los electrodos con cuerpo de vidrio resisten altas temperaturas y materiales altamente corrosivos o solventes. Electrodos según la sustancia de relleno. Recargables. Tienen puertos que permiten rellenar la cavidad de referencia con la solución de referencia. Son económicos y duraderos. Sellados. Son más resistentes y prácticamente no requieren mantenimiento. Deben ser reemplazados cuando el nivel de la solución de referencia esté bajo. Electrodos de referencia. En muchas aplicaciones es deseable que el potencial de media celda de uno de los electrodos sea conocido, constante y completamente insensible a la composición de la solución en estudio. Un electrodo con estas características se denomina electrodo de referencia. Asimismo, el electrodo de referencia debe ser fácil de montar, debe proporcionar potenciales reproducibles y a su vez debe tener un potencial sin cambios con el paso de pequeñas corrientes.